Nuestra infancia. Una de las etapas que por lo general recordamos con nostalgia, conservando a su vez los momentos que más nos marcaron, tales como aquel juguete favorito, el día en el que aprendimos a montar bicicleta, nuestras golosinas y pasabocas preferidos, o incluso, el programa que más veíamos antes de dormir, por mencionar algunas. Si bien, solemos guardar con cierto aprecio recuerdos como estos, no siempre ni en todos los casos, se obtiene el mismo resultado, con situaciones en las que tras ver un programa bizarro, capítulo fuera de lugar, o personaje de aspecto dudoso, se queda plasmado en nuestra memoria por siempre. Es por eso que el día de hoy, decidí traerles a modo de recopilación, bajo este formato, una gran cantidad de cosas sobre el tema, dando como resultado este iceberg. Las he ordenado según su rareza, desde lo que generalmente reconocemos a simple vista, hasta las situaciones más extrañas y fuera de lugar, por lo menos para la mayoría de personas. Ya sabes que puedes suscribirte y dejar tu like, para más contenido como este. Sin más que decir, empecemos. Muchos recordarán haberse asustado con esto de pequeños. Creado a mediados de 2003, por Jeremy Winterroad para computadora, se trata de un juego laberíntico en el que tras completar los 3 niveles, con éxito, lo más seguro es que terminarás saltando de tu silla, gracias al famoso screamer del exorcista. Se hizo bastante popular por allá del 2007, y desde entonces, suele ser el tema de conversación en foros y páginas web, del estilo. Concebidas como historias de terror de corta y larga duración, que se compartían por internet, las creepypastas tienden a representar un abismo en la infancia para muchos, valiéndose de temas sobre despiadados asesinos, entidades demoníacas, episodios perdidos de caricaturas conocidas, y personajes de videojuegos que parecen tener conciencia propia. Sin lugar a duda, una de las mejores cosas que trajo consigo el internet. Pese a ser una compañía alemana de café, se le conoce más por los inusuales comerciales, que desde los años 2000, se hicieron populares en la red con diversas criaturas en cada uno de ellos. Con gran variedad de anuncios a lo largo de los años, quizás el más conocido de todos, sea el screamer del carro blanco, tomando desprevenidas a miles de personas en su época. Si hablamos de creepypastas inspiradas en caricaturas, esta es posiblemente la más conocida de todas. Siendo difundida bajo el concepto de video maldito, se especulaba que había sido una animación hecha por el propio Walt Disney, a mediados de los años 30. Con inmensidad de rumores a sus espaldas, Suicide comenzó a ser visto por miles de usuarios por allá del 2009, causando escepticismo entre quienes afirmaban era verídico, y por el contrario quienes lo desmentían. Sin embargo, es muy posible que el video original haya sido subido entre el 20 y 30 de octubre del 2009, siendo estas especulaciones fruto de investigaciones en la red. Es un mensaje oculto en el videojuego de Sonic CD, para Mega Drive a modo de easter egg, en el que luego de seguir diferentes instrucciones tipo combinación, la pantalla se desvanece, mostrando esta peculiar imagen secreta. Con diversas imágenes alteradas de Sonic, y el texto escrito en japonés, que traduce, "La diversión es infinita", provocó una sensación de miedo en los jugadores, al verlo por primera vez. Sin embargo, muchos concuerdan en que la versión norteamericana del título, posee un ambiente más tétrico en el mensaje, ya que la banda sonora que utiliza, difiere a la japonesa. Se refiere a todas aquellas animaciones, del estilo stop motion, que giran en torno al contenido altamente gráfico y explícito, de situaciones bien sea cotidianas, hechos históricos, o por el contrario utilizando a personajes, de series tan reconocidas como Los Simpsons. Entre las más populares, se encuentran las animaciones de Doom, Evil Dead, Los Minions, y esta de la familia amarilla, que consta de 5 partes en las que cada una, hace alusión a diferentes películas como You Are Next, Bastardos sin Gloria, y El Joker.
Basado en una antigua mitología japonesa, corresponde a un videojuego de terror independiente, lanzado en noviembre de 2008 como un software gratuito, solo para Japón. Si bien, se desconocen muchas cosas sobre su creación, y la persona tras el proyecto, quien se hace llamar NoProps, suele ser referenciado en temas por el estilo. Su trama nos presenta a un grupo de adolescentes, quienes luego de enterarse sobre los extraños rumores, de que algo habita una mansión a las afueras de la ciudad, deciden ir a investigar por su cuenta. Tras quedar encerrados con el demonio azul, comienzan a ser perseguidos por esta entidad, a la par que descubren la verdad de las cosas. Humpty Dumpty es un personaje proveniente de una canción inglesa, más en específico de una rima publicada en 1810. Ahora bien, su aparición en un comercial de la marca Kinder Sorpresa, trajo consigo diversas quejas alrededor de su aspecto antropomórfico, acompañado de facciones simplemente inquietantes para los niños. Demás aspectos como su mirada, ojos, boca y orejas, le causaron terror a los pequeños durante sus emisiones, entre 1983 y 1984. Estrenada el 14 de mayo del 2008, en el por entonces Spike TV, fue una serie televisiva de humor negro bastante exitosa, e igualmente controversial, que llegó a contar con un total de 6 temporadas y 74 episodios, en sus años de emisión. El programa recrea muertes de formas absurdas, bizarras, y en ocasiones bastante apegadas a la realidad. Una constante sátira a las tendencias de la época, junto con el formato de entrevistas con expertos que explican los fallecimientos, hicieron del programa, el causante de diversas pesadillas y traumas en la infancia de muchos. Relacionado con el tema de los suicidios en Japón, se trata de una creepypasta sobre Pokémon rojo y verde, en la que nos cuentan que luego de su salida en dicho país, el índice de estos acontecimientos, aumentó de golpe. Según el relato, se le adjudican los casos a la melodía del pueblo Lavanda, afirmando que posee tonos malditos que inducen el deseo, de acabar con tu vida tras escucharla un largo tiempo. De hecho, es la canción que hemos estado escuchando de fondo. Corresponde a un creepypasta bastante conocido, sobre Steve, uno de los personajes más populares de Minecraft. A mediados de 2010, un usuario anónimo había compartido una imagen en 4chan, haciendo alusión a que alguien lo observaba desde lejos, en su partida privada. Siendo casi idéntico a Steve, de no ser por sus característicos ojos en blanco, diferentes usuarios comenzaron a reportar apariciones dentro de sus partidas, de aquella entidad conocida como Herobrine. Quizás producto de un pánico colectivo, las teorías acerca de su origen iban en aumento, habiendo quienes afirmaban que en realidad, era una manifestación fantasmal, que pertenecía al hermano muerto del desarrollador. Quizás no haga falta presentar, a esta icónica serie de videojuegos, que durante años consiguió espantar a miles de usuarios en la red. Slendytubbies, fue uno de aquellos juegos que por 2012, solía buscar y descargar con el fin de asustarme por las noches, como buen fanático del terror XD. Su propuesta era una combinación del popular, Slenderman y las 8 páginas, con los protagonistas de la serie homónima. Tras el enorme éxito del primero, le siguieron sus 2 continuaciones y demás contenidos, consolidando a la serie como un clásico del terror en internet. Para las fechas de Halloween, en 2010, la prestigiosa marca de chocolates Snickers, decidió lanzar un comercial algo fuera de lo común, correspondiente a su producto estrella. El sujeto misterioso que aparece allí, le ofrece a una señora llevar muchos Snickers, ya que se acerca la celebración de Noche de Brujas, y los necesitará. Luego de espantarla debido a su comportamiento, nos revelan que en realidad se trata de 2 niños disfrazados, quienes esperan de pie junto a los pasabocas de chocolate. Algunos usuarios han llegado a resaltar, el gran parecido que tiene la caracterización, con el aspecto de Chaye Saint-John, siendo un extraño personaje creado por Eric Fournier.
Más allá de la supuesta inspiración, no se sabe qué mensaje quisieron transmitir al público, dejando en manos de cada quien la interpretación que decida sacar. Concebida como una adaptación de la novela homónima, escrita por Neil Gaiman desde 1990, se trata de una de las películas de animación en stop motion más queridas por los fanáticos. Contando con temas mucho más serios, de lo que aposta suponían los espectadores, Coraline consiguió transmitir de buena manera el misticismo de sus pasajes, a un público infantil. Es quizás uno de los personajes de creepypastas más populares que podemos encontrar en internet. Con una trágica historia de origen, sumándole el escalofriante aspecto que posee, tenemos como resultado uno de los misterios más grandes, en la red, sobre la procedencia real de esta imagen. Con investigaciones que se encuentran en proceso, incluso hasta el día de hoy, las cosas no quedan del todo claras, avivando aún más el misterio. GTA San Andreas. Un videojuego que no necesita presentación alguna, y quizás uno de los más revolucionarios del siglo XXI. Dentro de las muchas cosas por las que resalta, y la razón de estar en el iceberg, es debido a los mitos que desde su fecha de lanzamiento, fueron difundidos mediante esporádicos rumores por internet, tanto en páginas relacionadas a la saga, y más tarde en vídeos del propio YouTube. Criaturas como el Bigfoot, afirmando que podía ser encontrado en el juego base, si estabas en el lugar y hora indicada, con presencia de neblina en ocasiones. Pero como todos sabemos, dichos avistamientos eran producto del Mysterix Mod, una de las modificaciones más grandes del GTA, para la época. Lanzado originalmente en 1998, por Tiger Electronics, se trata de un juguete animatrónico que se asemeja bastante a los hámsters y los búhos. Siendo un éxito de ventas arrollador desde su salida, las historias y sucesos aterradores que comenzaron a circular, entre el boca a boca de las personas, traerían consigo polémicas de nivel gubernamental. Relatos sobre Furbies que se encendían de la nada, en medio de la noche, dieron paso a que muchos niños se sintieran intimidados por su presencia, al ver sus brillantes ojos mientras hacían ruidos extraños. Pero sin duda, el escándalo más grande en toda su historia, fue el de 1999, tan solo un año después de ser lanzados. Con un anuncio de la Agencia de Seguridad Nacional, de los Estados Unidos, donde prohibían a todas las personas que trabajaran para el Estado, estar acompañados por uno de estos juguetes, por el pánico que generaba su mecanismo interno, para capturar el sonido exterior y responder a los movimientos. Con demasiado temor de que lejos de tratarse de un juguete, estuvieran siendo espiados por una máquina, con la capacidad de robar información confidencial, los Furbies pasaron a la historia de una manera particular. Creada como una serie para adultos, del estilo animación flash, se caracteriza por contar con diferentes tipos de animales, como protagonistas de los episodios, muriendo de formas creativas y con un humor bastante marcado. Pese a tener una clasificación no apta para niños, fue atacada fuertemente por asociaciones de padres en distintos países, causando una polémica alrededor del contenido que presentaba. Sobre su cancelación, se sabe que fue producto de un recorte en el presupuesto, debido a los problemas que mencionamos, y una disminución gradual de ingresos en Internet, luego de que YouTube implementara sus políticas de regulación en el contenido explícito. Bueno, es uno de aquellos videojuegos que no necesitan presentación. ¿Quién no conoce a estos 4 animatrónicos poseídos? Contando con una jugabilidad, del género point and click, los diferentes jumpscares que aparecen a lo largo de sus entregas, consiguieron horrorizar a toda una generación tras su salida, con el juego que lo inició todo por allá del 2014. Como dato curioso, uno de los que más aterró a los usuarios, debido al aspecto deteriorado de sus versiones Nightmare, fue su 4ª entrega, con infinidad de teorías incluso antes de ser lanzado.
contando hasta la fecha con 5 películas, y una sexta prevista para el 2025, muchos crecieron viendo esta saga, que nació por allá de los años 2000. A lo largo de sus entregas, hemos visto infinidad de muertes producto de accidentes, las cuales aterraron a gran parte de la audiencia, sobre todo a los pequeños de la época. Siguiendo un poco la línea de este programa, del cual hablamos con anterioridad, el contenido suele ser menos torpe y bizarro, con una presencia sobrenatural que se presenta por medio de una sombra, en ocasiones, conocida principalmente como la propia muerte. Tan solo diré que algunas de las muertes que veremos allí, resultan curiosas, demostrando la creatividad que existe tras su producción. Es posiblemente la mascota que más personas recuerdan, desde 1966, como la cara de McDonald's durante más de 4 décadas. A mediados del 2002, diferentes inconvenientes relacionados con el payaso, se hicieron presentes, por medio de quejas que provenían del público al indicar, que el personaje incitaba una mala alimentación a temprana edad, ya que atraía de formas divertidas a los pequeños, a que consumieran comida rápida. Como si fuera poco, el auge de las creepypastas y de las leyendas urbanas, alrededor de casi cualquier cosa, trajo consigo diferentes historias sobre el personaje. Relatos como que las figuras que se situaban en las bancas, afuera de los restaurantes de McDonald's, cobraban vida durante las noches, provocando así un pánico inmenso hacia dichas estatuas. Problemas de vandalismo, aunado al terror que les generaba a los niños, por aquel entonces, dieron como resultado que a mediados del 2010, dichas figuras fueran retiradas de sus restaurantes en todo el mundo, dejándonos con una tétrica imagen del icónico payaso. Siendo quizás la serie de animación japonesa más exitosa de todos los tiempos, Dragon Ball Z simboliza la infancia de diversas generaciones, debido a una vigencia que incluso a día de hoy se mantiene presente. A lo largo de sus capítulos, existen escenas que resultaron ser demasiado fuertes y gráficas, para el público de aquel entonces. Si bien, el manga representa las cosas con mayor detallado, algunas de estas consiguieron grabarse en la memoria de los pequeños. La muerte de Krillin, aparte de ser un meme recurrente en internet, también es uno de los momentos más impactantes, a nivel narrativo y sentimental, que posee la serie. Quizás no sea para tanto, pero la huella que dejó en quienes fueron testigos por aquel entonces, hace que se encuentre en el iceberg. Se trata de un episodio perteneciente a la 8ª temporada, en el que Bob y Patricio hacen muecas extremadamente raras para después de unos segundos, quedar con una parálisis facial debido al exceso de tensión en sus músculos. Face aterró a los pequeños durante su transmisión en 2012, por las razones que ya sabemos. Si hablamos de videojuegos, este muy posiblemente no necesite presentación alguna. Siendo quizás la entrega más icónica del fontanero, y la primera en dar el salto a las 3 dimensiones, Super Mario 64 trajo consigo un impacto en la industria, así como en los jugadores que tuvieron la fortuna de probarlo, en su lanzamiento. Años después, y con la masificación del Internet en todo el mundo, diversos relatos sobre extrañas sensaciones, tanto de tristeza, desolación, amargura y en ciertos casos de incomprensible desapego a la vida, empezaron a sobresalir entre los comentarios. Principalmente en los niveles de agua, los usuarios suelen percibir dichas sensaciones de la nada, reservando el presentimiento de ser observado, y la percepción de que algo no anda bien, para lugares que de acuerdo a su decoración y estética, reflejan el misticismo que envuelve al videojuego. Eso sin contar los innumerables escenarios, que muchos afirman pertenecen a los espacios liminales. Por más extraño que parezca, la pequeña aparición de este mono con platillos, como se le conoce, consiguió aterrar a una pequeña parte de los niños que vieron Toy Story 3, en 2010. Este tipo de juguetes, fueron inventados en 1950 por la compañía japonesa, Taijin Sega, con el fin de entretener a los pequeños, pero en lugar de eso, consiguieron generarles pesadillas y miedo por las noches. Es muy posible que gracias a la fama que adquirieron, durante su época, la imagen de un mono demoníaco persistiera hasta tiempos recientes.
Puede que el temor de verlo en una película, como Toy Story, no haya sido algo sumamente generalizado entre la audiencia, debido a las altas calificaciones que obtuvo. Sin embargo, por parte de comentarios que me han hecho a nivel personal, durante varios años, el mono de los platillos que vigila la guardería del Oxxo, se queda con esta posición de nuestro recorrido. Es el creador de una de las series web más conocidas que toma prestados a los personajes, de My Little Pony. Siendo algo similar a Happy Tree Friends, sus animaciones adquirieron un tono de violencia, y un montón de aquel líquido rojo, derramado en situaciones incomprensibles, mientras vemos sus maniáticos rostros. Publicado el 1 de octubre de 2006, en la considerada época dorada de Internet, se trata de un clip no mayor a 23 segundos. Allí, vemos una mecedora de color blanco, en medio de una habitación algo desordenada. Advirtiendo de forma indirecta, la aparición de un screamer antes de que termine, el clip se convirtió en algo bastante recurrente, a lo largo de los años, con el fin de asustar a más usuarios poco precavidos, en la red. Axe. Una reconocida marca de perfumes, desodorantes y gel de ducha, a la que muy posiblemente recuerdes por sus extraños e irreverentes comerciales para televisión. Teniendo una fuerte campaña publicitaria, a lo largo de los años, algunos de sus anuncios más populares, son el de Axe Seco, jabón de ducha, y el bizarro Axe 3. Pero sin lugar a duda, el Axe de chocolate es uno de los que más recordamos, lanzado a finales de 2007, para la línea Tentación Oscura. Su diseño resulta ser bastante extraño, por sí solo, dándonos a entender que el sujeto que utiliza el desodorante, se vuelve irresistible ante las mujeres, mostrando escenas tan sugestivas como atrayentes. Al verlo, podemos llegar a entender la razón, de por qué algunos pequeños tuvieron pesadillas con el personaje, sin contar las innumerables teorías alrededor de dicho comercial, como que en realidad era una alusión al canibalismo, de no ser porque estaba hecho de chocolate. En el cine, especialmente en el que va dirigido al público infantil, no suele ser común encontrar escenas violentas, gráficas, o de conductas inapropiadas. Sin embargo, en el caso de esta historia y sus adaptaciones a la gran pantalla, en especial la del 2005, las cosas son algo distintas. Dando pie a diferentes especulaciones de los fanáticos, como que en realidad, todo lo que sucede con los niños al ganar el boleto dorado, y durante el recorrido al visitar la fábrica, se trataban de acontecimientos premeditados por Willy Wonka, y evidentes saltos entre el pasado y el futuro. Ahora bien, antes de llegar al clímax de la película, vemos una de las escenas, digamos más extrañas de toda la cinta, en la cual Violeta se infla como una mora, generando sensaciones de inquietud en una parte de los pequeños. Siendo un personaje recurrente en los juegos de Mario, y el antagonista principal en Luigi's Mansion, resulta tener un aspecto que muy posiblemente, aterró a los más pequeños de la casa durante años. Sus reiteradas apariciones a lo largo de la franquicia, al parecer, no solo consiguieron atemorizar a los niños, sino que también, ganarse un lugar en la retentiva del público. Siendo un derivado de las figuras de acción, G.I. Joe, Action Man fue su versión europea, renovando al personaje para inicios de los años 70. Ahora bien, es posible que hayas visto alguno de estos cortos, tipo comerciales en alguna recopilación de YouTube, que corresponden a la concientización británica del reclutamiento en jóvenes, dirigida a los pequeños. Este enfoque en la publicidad pudo resultar demasiado fuerte para ciertas personas, pero debido a la procedencia del material visual, no muchos lo vieron en 2015. Se refiere a las diversas animaciones del personaje, que los fanáticos han realizado con el pasar de los años, en un tono de comedia más adulto. Bien sea de Super Mario Bros., Super Mario 64, o incluso en su versión de carreras, los usuarios han dejado volar su imaginación con todo tipo de palabrotas, insultos, y demás cosas que se alejan completamente del fontanero.
Al igual que sucede con Jeff the Killer, Slenderman es uno de los personajes más icónicos de las creepypastas, y a su vez de los más aterradores. Luego de aparecer en diversas fotografías, aparentemente genuinas, las personas comenzaron a debatir sobre sus habilidades, origen, modo de actuar y demás. Debido a esto, diferentes series de internet tomaron inspiración del personaje, siendo la reconocida Marble Hornets, una de las que más impacto tuvo durante la década del 2000, dejando huella entre los usuarios que siguen estas historias. Fue una serie infantil francesa, cuyas transmisiones tuvieron lugar entre 1983 y 1986, contando con más de 230 episodios. Parodiando a los canales de noticias, sus chistes y personajes eran demasiado extraños para el público infantil, debido al aspecto antropomórfico que quisieron darles, sumado a los gestos que hacían frente a la cámara. Sin embargo, por lejos uno de los más bizarros terminó siendo el teléfono, quien le hablaba de manera inquietante en el oído a los demás. Siendo el principal antagonista, en los videojuegos de Five Nights at Freddy's, durante mucho tiempo fue el tema de conversación entre los fanáticos. Según los acontecimientos, fue el responsable de acabar con los niños en la pizzería, quien luego de quedar atrapado en el traje de Spin Bonnie, termina siendo eliminado por los resortes del traje. Imágenes como esta, son las que perturbaron a infinidad de pequeños, dejando ver un poco de su interior, y lo poco de humanidad que aún le queda a su deteriorado cuerpo. Se trata de uno de los vídeos de terror más conocidos, que podrás encontrar en internet. Durante mucho tiempo, fue utilizado por los usuarios como un meme, con el fin de asustar a los más incrédulos, o a personas no muy conocedoras del tema, haciendo que pensaran que lo que allí sucedía, era real, convirtiéndose en uno de los clips más icónicos de la red. Apareciendo en una época, en la que los usuarios solían creer casi cualquier cosa, vio la luz este video, dando pie a una de las leyendas que más popularidad han adquirido en YouTube. El usuario 666 hizo que muchas personas intentaran encontrar su canal, refrescando una y otra vez la página principal, con la esperanza de acceder a este rincón oscuro y perturbador, que durante algún tiempo se pensó existía. Generando distintas teorías a su alrededor, gracias al número de la bestia, estamos frente a una de las historias que sin duda, más usuarios recuerdan con nostalgia. Debido al concepto policíaco de sus películas, y al personaje principal que aparece en cada una de ellas, podríamos decir que los más pequeños de la casa, pudieron ser el público objetivo para los creativos de la franquicia. Sin embargo, no podemos estar más lejos de la realidad, ya que Robocop incorpora diversos elementos de violencia, escenas con un alto contenido gráfico, y vocabulario referente a lo anterior. Esto desconcertó en su momento, a quienes esperaban una versión mucho más limpia, como el infame remake que nos entregaron, en 2014. Se trata de un bizarro comercial, creado por una empresa con sede en Filadelfia, de nombre homónimo en agosto del 2012. Gracias al mismo, consiguió atención de los medios a nivel nacional, despertando a su vez la curiosidad de los usuarios en Internet, debido a la rareza de lo que presentaban al público. Para quienes no lo hayan visto, de principio a fin nos muestra a un sujeto, hecho a base de helado, comiéndose a sí mismo mientras una voz en off cuenta que Little Baby's Ice Cream es su secreto para mantenerse activo, fuerte, sano y con una piel exquisita en palabras textuales. Si le sumamos a todo lo anterior, que la empresa cerró en 2019, el tono de voz, y la inquietante musiquita que suelen poner en los carros de helados, tenemos un anuncio bastante controversial para nuestros tiempos.
Seguramente habrás escuchado la frase de el fin justifica los medios. Pues bien, se aplica bastante a los procedimientos que una fundación secreta, conocida como SCP, lleva a cabo para mantener lejos del peligro al planeta entero. Según su acrónimo, Secure, Contain, Protect, asegurar, contener y proteger respectivamente, la fundación se dedica a contener objetos, entidades y fenómenos anómalos, sin importar el medio que sea requerido para lograrlo. Estas entidades llevan por nombre, SCPs, acompañados de un número consecutivo, y en algunos casos, de letras al final. Son catalogados debido a su peligrosidad, llegando a representar el fin del mundo, de ser liberados en cualquier momento. Un claro ejemplo es el SCP-500, el cual a ojos inexpertos parece un simple frasco de pastillas. Sin embargo, en realidad se trata de un medicamento no terrenal, que puede curar cualquier tipo de enfermedad existente, en tan solo 2 horas. De ser confirmada su existencia al público, el caos de intereses que causaría, por hacerse con una de estas, sería devastador ya que por desgracia, se sabe que existen menos de 50 píldoras, hoy en día. Es una parodia bastante extraña, que toma prestados a los personajes de la popular serie. Publicada a finales de 2013, cuenta con 2 partes igual de bizarras, y perturbadoras hasta cierto punto, ya que el estilo de animación que maneja tiende a impactar, referenciando diversos temas en su interior. Continuando con este tipo de animaciones, en este caso, tenemos a un canal que se dedica a publicar material extraño, muy posiblemente con el objetivo de aterrar a los espectadores. Sus trabajos, abarcan desde personajes conocidos de las caricaturas, hasta inusuales creaciones propias. Una opción perfecta para despejar tu mente en Internet. También conocida como La Llamada, es una trilogía bastante popular en el género del terror, teniendo una de las escenas más icónicas, como la del teléfono. Advirtiéndote que morirás en 7 días, luego de ver el video maldito, Samara consiguió aterrorizar a cientos de niños por aquellos años, de 2002, con el miedo de que pudiera salir del televisor. Eso sin mencionar claro, la icónica escena del pozo profundo. Se refiere a la pesadilla que tiene el personaje de Arnold, Karl Hauser, en El Vengador del Futuro, de 1990. Luego de que su casco se rompa, el aire de la atmósfera causa una descompresión total, terminando por matarlo de una forma horrible. La película cuenta con diversos momentos similares, adquiriendo un tono algo más adulto. Debido a la naturaleza de la saga, el impacto que supuso el lanzamiento de la primera cinta, fue abrumador. Las trampas que vemos en cada una de sus películas, pueden resultar algo fuertes para el grueso del público, mientras que para una pequeña parte, son efectos muy bien realizados y aplicados, estando a disposición de las mentes más morbosas. Existe una amplia variedad de ejecuciones, siendo quizás la Venus atrapa moscas, el crucifijo, el carrusel y la trampa de osos invertida, las que más usuarios conocen gracias a Jigsaw. Se refiere a los extraños comerciales de PlayStation 3, que salieron por allá del 2006. Con el fin de atraer a un público mayor, Sony decidió promocionar su nueva consola, mediante diferentes anuncios bastante peculiares. De entre los más conocidos, tenemos este que intenta demostrar el poder de su control de movimiento. Otro en el cual nos hablan del progreso humano, las distintas cosas que podemos experimentar en nuestro cerebro, sin subestimar el poder de la PlayStation. Y el que quizás resulte mucho más confuso, en el que aparece un muñeco llorando, para terminar llamando mamá, a la PlayStation 3. Corresponde a un antiguo comercial de la marca, en el que nos muestran a una persona, con la nariz anormalmente larga, similar a la de Pinocho cuando miente, para terminar viendo que en realidad, se trata de 2 personas conectadas por esa parte del cuerpo. Se le considera perturbador, por obvias razones.
Añadiendo otro comercial a la lista, en esta ocasión, se trata de un anuncio colombiano, sobre la concientización de la violencia intrafamiliar, y el alcoholismo, realizado por el canal RCN. Lejos de aterrar por sus escenas, la sensación de soledad que transmite es abrumadora, ya que recuerdo llegar del colegio, por allá del 2010, y verlo en la televisión repitiéndose cada ciertas horas, siendo común encontrarlo en horas de la madrugada. Se refiere a las distintas animaciones, que aparecieron por allá del 2008 en internet, utilizando a personajes de la Warner, en escenas modificadas, para simular sus muertes de formas explícitas. Al principio se creyó en su veracidad, pensando que era material inédito de cortes alternativos, sin embargo, resultaron siendo animaciones hechas por el artista, James Cauty, y su hijo. Es un creepypasta tipo episodio perdido, sobre la popular serie de Bob Esponja. Como muchos sabrán, es una de las historias que se compartieron por internet, más conocidas y recordadas por los usuarios, teniendo que ver con un concierto fallido en el que tocó Calamardo, siendo abucheado por los presentes, para terminar acabando con su vida. A modo de curiosidad, se trata de uno de aquellos casos extraños, en los que la creepypasta se vuelve canon, debido a una breve aparición en la serie. Basado en el videojuego para la NES, Godzilla Monster of Monster de 1988, se trata de uno de los creepypastas más extensos, que hemos visto en internet, también catalogado como una de las mejores historias de este tipo. Su trama, gira en torno al hallazgo de un cartucho de procedencia desconocida, albergando diversos glitches y jefes extraños, ya que para la época en la que fue lanzado, no deberían existir. Siendo digno de llevar el sobrenombre .exe, nos encontramos ante una descomunal narración del juego, con demasiados elementos que no alcanzaríamos a enumerar. Se trata de una creepypasta, basada en el conocido programa de caricaturas. Según lo que nos cuentan allí, todo lo que vemos en la serie se desarrolla en el purgatorio, siendo la penitencia para cada uno de los personajes, quienes murieron de diversas formas, en diferentes épocas. Esto explicaría por qué no hay adultos, viviendo toda clase de locas aventuras, en un pequeño espacio de kilómetros cuadrados. Claramente es una historia inventada por alguien, pero debido al gran impacto que por aquel entonces tenían las creepypastas en internet, muchos usuarios terminaban creyendo que era verdad. Siendo una serie animada con tintes de misterio, queda bastante clara la razón del por qué se encuentra aquí. A lo largo de sus episodios, podremos observar diferentes personajes como por ejemplo, el espeluznante Fred, quien es el sobrino de Muriel, el inquietante espíritu de la luna de la cosecha, perros esqueletos, entre muchos más. Al ser transmitido en Cartoon Network, un puñado de niños quedaron espantados por diversos episodios, tras haberlos visto mientras esperaban encontrar algo diferente. Corresponde a uno de los episodios más extraños, de Bob Esponja, que podremos encontrar a lo largo de la serie. En el episodio, Limonada de Tinta, vemos como Patricio intenta ganar dinero extra, vendiendo limonada afuera de su casa. Conforme avanza el episodio, las cosas se irán poniendo mucho más extrañas, cuando este descubre que la tinta que suelta Calamardo, al asustarse, resulta ser todo un éxito de ventas para su negocio. Es así, como se le ocurre asustarlo de diferentes maneras, llegando al momento en el que decide utilizar su propio cuerpo, siendo este el perturbador resultado. Se trata de un gameplay modificado, de la primera entrega del Erizo Azul. Es posiblemente la versión .exe, más conocida de todas, en la cual somos acechados por Sonic en todo momento, teniendo screamers del personaje durante toda la partida, así como ruidos extraños. Se le ha llegado incluso a catalogar, como la modificación más perturbadora que tiene un videojuego, por lo menos en su época de popularidad.
Concebida inicialmente como un creepypasta, a mediados del 2013, adquirió el formato de videojuego cuya atmósfera terminaría siendo desconcertante para muchos usuarios. Durante las partidas, es común encontrarnos con diversas imágenes sin contexto, errores en la reproducción de texturas y de FPS, entre otros. Se hizo bastante popular por aquella época, debido a que muchos de los youtubers más conocidos llegaron a jugarlo, entreteniendo a su audiencia con screamers y sustos, a lo largo del gameplay. Se trata de un extraño video, subido a inicios del 2008. Aquí veremos al conocido Ronald McDonald, haciendo movimientos bastante raros frente a cámara, mientras una música igual de inquietante se reproduce de fondo. Durante años, se decía que el video estaba repleto de simbolismos satánicos, mensajes subliminales hacia el consumo de la marca, y apologías al ocultismo de forma sutil. Claramente solo eran leyendas de internet, difundidas para generar controversia y morbo hacia las cosas. Ubicado en el nivel Big Bus Haunt de Super Mario 64, corresponde a un objeto aparentemente sin vida, el cual asustó a muchos niños mientras exploraban la mansión de los Bus. Se trata de un piano que de la nada, siempre que te acerques lo suficiente, intentará devorarte, dejando ver sus afilados dientes conforme te persigue por el escenario, volviendo a su forma digámosle normal, cuando el jugador se haya alejado bastante. La cosa cambia si nos remontamos al Nintendo DS, ya que allí es posible acercarse sin activarlo, siempre y cuando nos desplacemos de forma sigilosa. Con un éxito arrollador desde su creación, en 1986, como mascota de la marca Cheetos, resulta difícil encontrar a alguien que no conozca al guepardo. A lo largo de los años, su presencia en la publicidad ha sido bastante notoria, con cientos de anuncios en los que aparece Chester. Como era de esperarse, las historias de terror tipo creepypastas comenzaron a incorporarlo en sus narraciones, con testimonios de personas que afirman haberlo visto en la vida real, manifestándose como una botarga. Durante 2018 y 2019, Twitter recibió decenas de publicaciones sobre esto, en donde incluso decían ser testigos de su presencia en lugares públicos, a plena luz del día, como también al interior de sus casas durante la madrugada. Esto llevó a que a mediados de 2021, el tema consiguiera atraer la atención de más usuarios, narrando apariciones de su botarga, en el centro de entretenimiento, Kidzania, luego de bajar por el tobogán de Cheetos. Para bien o para mal, el guepardo de actitud irreverente y algo seductor, consiguió quedarse en la memoria de millones de personas. Corresponde a un extraño corto de internet, creado por el canal SSA Shorts, en 2008. Allí, sin ninguna clase de contexto, nos muestran a una chica quien por azares del destino, encuentra un lápiz de tamaño desproporcional, con un rostro bastante bizarro y presuntos poderes mágicos. Al ver que todo lo que dibuja, se vuelve realidad, comienza pintando una torta, para después dibujar una cometa. Luego de perderla, se le ocurre invocar una paleta de caramelo, sin esperar que la precisión de sus trazados, le jugaran en contra. En vez de obtener lo que esperaba, una especie de portal se materializa, succionando a la chica sin dejar rastro. El video termina de golpe, dejándonos con infinidad de preguntas que a día de hoy, siguen sin respuesta. Por la época en la que salió esta canción infantil, quizás una de las más populares, era común creer que casi cualquier cosa, especialmente las canciones de X o Y artista, tenían mensajes satánicos y subliminales, que se relacionaban con el diablo. Este video, subido el 13 de agosto de 2010, fue uno de los que más leña trajo al fogón, despertando una polémica alrededor de la canción del osito, sumándose a la incomprensible popularidad de escuchar frases, palabras y rimas, donde no las hay. Como muchos sabrán, esto se debe a una sugestión en la parte del cerebro, en la que dependiendo de lo que nos hayan dicho, previamente, comenzamos a percibir situaciones que no existen.
es el boss final del modo aventura, en Smash Bros. Melee. Se trata de Bowser en su versión gigante, mostrándonos un aspecto más tétrico y desenfrenado del personaje, por lo que los niños que jugaron esta entrega de lucha, en su mayoría, terminaron horrorizados por su imponente presencia. Corresponde a la versión beta de Game Over, en la primera entrega de Luigi's Mansion. Durante la E3 del 2001, los jugadores pudieron observar esta escena, al final del tráiler promocional, en la que vemos a Luigi, con los ojos en blanco, y una expresión simplemente desconcertante. Sobra decir el impacto que tuvo en los usuarios, enfatizando en los más pequeños que tuvieron la desdicha de verlo. Se refiere a diversos anuncios para televisión, destinados a fomentar una conciencia más amplia sobre diferentes temas, los cuales se distribuyen en medios de comunicación, sin costo. Denominados como anuncios de servicio público, suelen contener escenas demasiado gráficas y explícitas, para, por ejemplo, generar un llamado al cuidado de los trabajadores, incitando a que utilicen las medidas de protección adecuadas, entre otros. Uno de los más conocidos por los usuarios, viene siendo este, en el que se simula un accidente laboral con terribles consecuencias. Continuando con los comerciales bizarros, se trata de un anuncio para la marca de gomitas, Maynard, en la que aparece un hombre esperando el elevador. Allí se encuentra con una cabeza de alce, que lo hipnotiza atrayéndolo mientras come una bolsa de gomitas, para terminar masajeándole la cara con sus cuernos, de manera algo inquietante. Creo que todos conocemos al popular juego, de la gata parlante para dispositivos móviles. Lanzado en noviembre de 2014, luego del éxito que supuso su versión masculina, Tom, My Talking Angela trajo consigo infinidad de teorías, creepypastas y relatos perturbadores. Lejos de ser las típicas narraciones, con demasiada ficción adaptada sin sentido, se trataban de testimonios donde los usuarios afirman recibir preguntas demasiado extrañas de su parte, como el lugar donde vivían, quiénes estaban en la casa, el nombre de sus padres, y una reiterada petición de encender la cámara frontal del móvil. Debido a ello, ganó mayor popularidad durante los años siguientes, cargando con polémicas de seguridad a sus espaldas, similar al caso de los Furbies a finales de los 90. Se refiere a los extraños e inquietantes acercamientos de cámara que aparecen a lo largo de la serie. También conocidos como primeros planos, en el caso de Bob Esponja, se tratan de escenas en las que cualquier tipo de cosa, comida o personaje, tiende a perder su forma caricaturesca, viéndose algo realista y aterradora. Este, al igual que muchos otros apartados del iceberg, provocaron sin duda el susto de los más pequeños, incluso si eran usuarios recurrentes del programa. Se trata de un corto franco-canadiense, realizado en 2008 por Patrick Boivin. Allí, vemos el regreso a la vida de un payaso, que falleció en aquel mismo año, por razones desconocidas. Tanto su aspecto y la forma de comportarse en cámara, consiguió sacarle más de un grito a los pequeños, debido al pánico que causaban los payasos desde los inicios del siglo XX, avivado por la adaptación de It, en 1990. Es una animación de 2007, en la que aparece Elmo diciendo que se comerá a un bebé, para después hacerlo. Al parecer el audio del video, corresponde a un fragmento, de Elmo's Last Laugh, sin mayor información al respecto. Si nos ponemos a pensar, tanto el audio como el material visual, manejan un tono bastante perturbador desde su creación. Teniendo relación con uno de los apartados anteriores, se trata de una animación, tipo parodia, en la que ponen a Mario como un discriminador de personajes, ajenos a la compañía de la gran N.
Si bien, el contenido repleto de humor hacia PlayStation y Sega, supone un tono de comedia algo fuerte, la violencia que aparece en pantalla y el vocabulario que manejan, aparte de las muertes que tienen cada uno de ellos, la convirtieron en un trauma para algunos niños en la época. Todo comenzó en el E3 de 1996, en el que Nintendo poco antes de anunciar su nueva consola, proyectó un video en el que Wario le hablaba a los espectadores de manera divertida. Luego de 24 años tras lo anterior, el 27 de mayo de 2020, un usuario anónimo de 4chan compartió una teoría sobre que cada copia de Super Mario 64 estaba personalizada, adjuntando una imagen del fragmento en mención. El usuario afirmaba que debido al deseo de diversas personas por encontrar al personaje al interior del juego, de alguna forma consiguió materializarse, con afirmaciones bastante delicadas, como que quienes tenían la desdicha de topárselo, terminaban con pérdida de memoria, y en algunos casos sufriendo infartos. Era más que recomendable apagar la consola al instante, ya que si conseguía demasiada fuerza, lograría salir de la pantalla al mundo real. Es por mucho, la creepypasta con más tracción de esta década. Fue un supuesto videojuego de 1981, situado en los populares arcades, sobre el que se tejieron diversas teorías y especulaciones. Según unas cuantas leyendas, se dijo que podía llegar a producir efectos nocivos a quienes lo jugaban, como pesadillas, estrés, pensamientos de e incluso fuertes dolores de cabeza. También llegaron a referirse a Polybius como un experimento de los Estados Unidos, afirmando que veían personas trajeadas de negro, ingresando cuando el arcade cerraba, para conversar con el dueño sobre el comportamiento de los jugadores durante el día. Corresponde a un creepypasta de Super Mario World, en el que nos narran los espantosos momentos que vivió una persona, tras haber instalado un hack para dicho juego. Con modificaciones de todo tipo, similar a las populares versiones .exe, los pasajes oscuros que plantea su historia, bastaron para horrorizar a cientos de niños tras su publicación, dejándonos con esta icónica imagen de fondo. Fue un programa infantil de finales de los 80, enfocado en educar a los niños sobre las vocales, los animales, y la prevención de incendios. Sin embargo, debido al diseño que tenían sus personajes, los pequeños que vieron el programa terminaron por demás asustados, ya que la gesticulación de los rostros en pantalla era demasiado desigual. Luego de su sexto episodio, el show fue cancelado inmediatamente, al ser recibido muy mal por el público, siendo comparado con otros programas similares. Al parecer, los videojuegos de Mario tienen gran variedad de elementos, que terminan por inquietar a los usuarios. En este caso, se trata de unas misteriosas entidades que nos observan, en Super Mario Galaxy 2, desde la parte alta del escenario. Conocidos como Hellvalley y Sky Trees, cuya traducción sería, árboles del cielo del Valle del Infierno, refiriéndose a la galaxia en la que hacen su aparición, siendo la de llamas escalofriantes. Su misterioso aspecto trajo diversas teorías, pero entre las más aceptadas por los fanáticos del fontanero, está una sugerida por Jig Remix, en la cual nos dice que hacen referencia a un parque natural japonés, llamado Jidogudani. Según las leyendas que rodean este lugar, allí habitan unos seres conocidos como los Kodama, siendo protectores del entorno que viven en los árboles, castigando a quienes deterioren cualquier aspecto de la naturaleza. Con la llegada del Mr. X Mod para el GTA San Andreas, distintos videos comenzaron a circular por la red, captando las supuestas apariciones de fantasmas y monstruos en el videojuego.
El material que estamos viendo es uno de tantos que se subieron por aquellos años, mostrando el espíritu que gracias a la modificación interna, se le aparecía a los jugadores en la casa de CJ. Muchos en su época, llegaron a creer que en realidad podía suceder, si iniciaban una partida desde cero, dando pie a una avalancha de foros y páginas web, creadas en torno a ello. Siendo publicado el 21 de septiembre de 2006, se trata de un video que daría bastante de qué hablar, entre la comunidad de Halo 2 por aquellos años. En este, nos cuentan lo ocurrido durante una partida multijugador, entre dos amigos, donde uno de ellos tuvo que hacer una pausa, dejando su personaje inmóvil. Tras unos segundos en el mapa de Lookout, el jugador activo notó la llegada de alguien más al servidor, sin que su nombre se mostrara en la lista. Este misterioso jugador se deslizaba de manera inusual por el entorno, haciendo que los usuarios crearan diferentes hipótesis a su alrededor, a modo de creepypastas. Solía ser común encontrar afirmaciones del tipo que el mapa estaba maldito, y que el jugador anónimo era el alma de alguien que falleció jugando, y cosas por el estilo. Para desdicha de algunos, la realidad de las cosas resulta ser tan simple como un error en la transferencia de datos entre el servidor y el punto de origen de la señal emisora. Es un extraño glitch que de vez en cuando se presentaba con los bebés en los Sims 3. Debido al aspecto visual tan inquietante, algunos usuarios tenían miedo de abrir el juego, sobre todo los más pequeños. No tengo claro si era algo común en el gameplay, pero debido a la conmoción de las personas hacia dicho suceso, decidí ponerlo en esta posición. Es un canal de YouTube que se dedica a realizar animaciones de lo más extrañas y surrealistas. Entre sus trabajos más reconocidos, se encuentran Val Val Val, Bump Classique, y Henry Come. Fruto de los grotescos personajes que aparecen allí, muchos conocieron su canal por las animaciones que mencionamos, impactando a algunos usuarios, debido a la fecha en la que publicó su primer video. Se trata de un supuesto episodio perdido, perteneciente a la primera temporada de Los Simpsons. Identificado como 7G06, se presume que llevaba por nombre The Advert, siendo este un título de lo que literalmente sucedía en el perturbador capítulo. Luego de que un fanático le preguntara a Matt Groening sobre su existencia, este consiguió hacerse con una copia del mismo, indicando que iniciaba como todos los demás episodios, resaltando el tipo de animación extraña que poseía. El comportamiento de los personajes era desigual, con una Lisa bastante ansiosa, Marge estaba deprimida, Homero enfadado, y Bart se hallaba distante y esquivo con su familia. Más adelante, con el fin de hacer una travesura al interior de un avión, Bart abre una de las ventanas, siendo expulsado sin ninguna clase de paracaídas. El resultado, según diversas descripciones de quienes lo pudieron ver, era que dicha escena estaba por demás realista, sobresaliendo de entre lo perturbador y macabro. Simplemente, una de las creepypastas más conocidas de Internet, y de la familia Simpson. Contando con un público no tan extenso, fue una extraña serie de Nickelodeon, emitida en los Estados Unidos desde el 2007, con tan solo 20 episodios que se repartieron en 2 temporadas. La serie nos cuenta lo que viven dos jóvenes, Josh y Parker, para conseguir un empleo que les deje buenas ganancias. Tras buscar, encuentran trabajo en un local de comida rápida, llamado de la misma manera. Se le conoce por sus extraños personajes, y debido al humor negro que solía manejar, no muchos compaginaron con su trama. Episodios tan polémicos, como el de la solitaria, o incluso en el que Parker experimenta con carne, al interior del local, mezclando ADN de diferentes chicas, para crear la pareja perfecta de Josh, fueron un desagradable paseo para algunos.
se refiere a un corto de internet, hecho por el mismo creador del payaso Licuelone, en 2007. Aquí, vemos una versión demasiado macabra de Ronald McDonald, quien luego de perseguir y atrapar a un sujeto, procede a devorarlo, diciendo que podría matar por un poco de queso. Simplemente aterrador. Los que hayan jugado Left 4 Dead o alguno de los juegos de Valve, estarán familiarizados con este tipo de aperturas, muy propia de ellos. Se trata de la intro que utilizan en Portal 2, siendo bastante diferente a todas las demás. En lugar de permanecer inmóvil como en Left, el sujeto gira su rostro de medio lado, como si intentara observar al jugador. Esto hizo que más de un pequeño por aquellos años, sintiera miedo con tan solo ver la intro del juego. Es un corto animado subido a YouTube en 2009, escrito y dirigido por David Dodge. En los pocos minutos que dura, consigue generar tensión en los espectadores, debido a la ausencia de diálogos, y su particular atmósfera blanco y negro. Está basado en la multitud de leyendas urbanas de Estados Unidos, en las que durante muchos años, los padres le hacían creer a los niños, que si no se portaban bien y los desobedecían, el señor de los helados se los llevaría, siendo algo como el hombre del costal, para esta parte del mundo. Por obvias razones, consiguió atemorizar a los pequeños durante mucho tiempo, al creer que todo era literal. Se trata de un video, publicado en 2009 por el usuario, Chester Tyler 714. Aquí nos muestra lo que al parecer, es una cinta que demostraría la existencia de los demonios, haciéndose pasar por material encontrado de una casa. Con cientos de manos que salen del techo, y de las paredes, termina con un screamer hacia la cámara, de una espantosa entidad. Debido al año en el que fue publicado, muchos usuarios creyeron que era real, encontrando comentarios de todo tipo, como que se trata de un fragmento de una película que nunca salió, y cosas por el estilo. Resulta increíble el trabajo que realizaron, más si tenemos en cuenta que es una producción, aparentemente amateur, de 2009. Siendo un juego, del tipo mecanografía de finales de los 90, Mr. Mix, fue algo inquietante para muchos niños. Conocido por su extremada dificultad, cada nivel suponía un reto para los jugadores, y también para sus oídos, que en ocasiones terminaban afectados. La música tan extraña que poseía, terminó dándole un tono sombrío a su gameplay, con diferentes gruñidos, y cosas raras que sonaban de fondo. Con una ausencia de ruido completa, en el segundo nivel, los jugadores sentían inquietud al escribir, contrastando de mala manera con el siguiente, que parecía tener una grabación extraña como pista musical. Se trata de un conjunto de comerciales japoneses de McDonald's, que resultan demasiado extraños e inquietantes por su mensaje. En estos, vemos como una mujer es acosada por el payaso de Ronald McDonald, hasta el punto de realizar llamadas a altas horas de la noche, consiguiendo entrar a su habitación, y esconderse bajo su cama. Los anuncios terminan con el payaso escapando de la policía, mientras que al final de cada uno, el eslogan de "estés donde estés siempre hay un McDonald's", se hace presente. Una forma inquietante de promocionar la marca, sin duda. Corresponde a un video musical, subido a inicios del 2012, por el canal de Stringy Niblos. Allí se parodia el programa de Dora la Exploradora, haciendo que ésta pase por situaciones hilarantes, y peligrosas a su vez. Con representaciones cuanto menos grotescas, de los conocidos personajes, alguna de las escenas pudo llegar a resultar demasiado fuerte, para los pequeños que la vieron, pensando que era algo relacionado con la serie.
Se trata de un extraño comercial que promocionaba la salida de Super Mario World 2, Yoshi's Island, dando un mensaje completamente erróneo. De principio a fin, el anuncio intenta demostrar lo grande y extensa que es la secuela, alternando fragmentos de gameplay, junto con un hombre obeso, que ingiere grandes cantidades de comida en un restaurante, para terminar explotando, debido a lo lleno que se encontraba. Una idea bastante rara, sobre todo si tenemos en cuenta lo amigable que siempre ha intentado ser la compañía, con el tono familiar de sus productos. Se trata del que posiblemente sea el juego de terror más conocido de Internet, ya que por muchos años se dijo que había sido sacado de la Deep Web. Satan se popularizó por allá del 2015 por un gameplay subido por Jamie Farrell, más conocido como Obscure Horror Corner. En él aparecen cosas irreales, siendo un viaje laberíntico entre pasillos oscuros, imágenes que hacían alusión al ocultismo, y demás simbologías extrañas en su interior. Según Jamie, el juego le llegó mediante un link.onion, que un conocido le compartió un día cualquiera. Sin embargo, con el aumento de popularidad que tuvo a nivel de usuarios, distintos canales salieron a desmentir el supuesto origen escatológico, llegando a la conclusión de que simplemente era un juego de terror sin más. Es una especie de video creepypasta, en el cual nos dicen la aparente verdad sobre el personaje de Elmo, insinuando las oscuras intenciones que tiene. Se hizo bastante conocido a finales de 2008, y debido a lo popular que había sido Plaza Sésamo, los niños llegaron a creer todo lo que se decía del personaje, similar a lo que vimos con la llegada del conocido, Elmo sabe dónde vives. A finales de 2021, diversas teorías comenzaron a circular en la red acerca del videojuego de Super Mario 64. Se decía que durante los 90, y antes de que fuera lanzado oficialmente el título, Nintendo estaba experimentando con inteligencia artificial, para brindar a cada uno de los usuarios, experiencias únicas e irrepetibles dentro de sus partidas. La idea era que tras jugarlo y charlar acerca de lo que viste allí, ninguna de las opiniones fuera igual que la otra, siendo quizás algo más inmersivo y personal tu propia vivencia en el juego. Tiempo atrás, en 2020, el tema consiguió relevancia entre la comunidad de YouTube, poniendo sobre la mesa una posibilidad de este calibre, y la fuerte implicación que traía consigo, para aquel enigmático juego, de Nintendo 64. Proveniente de la extinta compañía, Renko, se trata de una muñeca que salió al mercado en 1971, la cual debido a su bizarro comercial de televisión, hizo que muchos niños sintieran miedo. No solo su aspecto era inquietante, sino que también la manera de reírse, descontrolada y psicópata a la vez, contribuyeron a que la empresa cerrara el mismo año en el que salió al mercado. Sin duda, estamos frente a uno de aquellos casos, en los que no sabemos qué estaban pensando sus creadores, ni la reacción que esperaban recibir. Fue un anuncio estático, que se emitió por Adult Swim entre el 2005 y 2010. El objetivo que tenía, era asustar a los niños que se quedaban despiertos hasta tarde, siendo transmitido en horas de la madrugada, incluso por Cartoon Network, provocando la reacción que esperaban. Una curiosidad que muchos creían falsa, es que de vez en cuando, el sol de la izquierda, solía parpadear casi al final, siendo un detalle interesante. Taboo, el sexto sentido, fue un juego lanzado, en 1988 para la NES, contando con una temática bastante peculiar, si tenemos en cuenta las restricciones de Nintendo, hacia su consola.
con una doble advertencia en la caja, correspondiendo a la edad necesaria para jugarlo, y otra que actuaba como un descargo de responsabilidad, sobre el vocabulario y las respuestas negativas que podrían ser arrojadas, durante el gameplay. La idea era simular una sesión de tarot, en la que tras haber ingresado una serie de datos, información básica y demás, podrías preguntar cosas sobre tu futuro, el amor, el dinero, la salud y otros aspectos de la vida. Luego de que las cartas arrojaran su predicción, podías sentirte intimidado, asustado, o incluso con ganas de no continuar jugando, ya que las respuestas en ciertas ocasiones, no eran las más alentadoras. Coincidencias de fallecimientos reales, sucesos lamentables que ocurrieron luego de tu sesión, quedaron por siempre en una incógnita acerca de su veracidad, y las oscuras intenciones detrás del videojuego. Se trata de un extraño personaje, perteneciente al programa británico, Jigsaw, que se emitió desde mediados de 1979, hasta junio de 1984. Siendo un show enfocado en los puzzles, o rompecabezas, el aspecto de Mr. Nausibonk desentona bastante, adquiriendo un tono humorístico y burlón a lo largo de los episodios. Debido a sus movimientos erráticos, en ocasiones, gran parte del público que en este caso eran niños, terminaron teniendo pesadillas con el personaje, relacionadas también con uno de los segmentos, en el que habla a una persona mientras duerme. Corresponde a un video subido en 2007, por el usuario NotFurFX, en el que se puede ver a una persona con máscara de delfín, en lo que parece estar hablando frente a la cámara. Debido al aspecto inquietante que posee, diversas creepypastas comenzaron a circular en la red, afirmando que el video en sí era uno maldito, ganando difusión por diferentes medios. Todo cambia si nos dirigimos a la descripción, en la cual veremos que en realidad, se trata de un clip publicitario perteneciente al usuario del canal, quien se dedica a vender este tipo de artículos, en su página de internet. Más que un video de terror como tal, se trata de uno que pretende incomodar al espectador, con el aspecto y distorsión vocal que tiene. También conocido como La criatura que grita, es un clip de tan solo 6 segundos, subido a finales de 2006, en el que vemos a una misteriosa criatura gritando, y debido a lo bizarro que puede resultar el video, muchos niños se horrorizaron por aquellos años. En el videojuego de Luigi's Mansion, para la GameCube, durante la llamada telefónica, una desconcertante sombra se proyecta al costado derecho, en la pared. Lo que impactó a muchos, es que la sombra da la sensación de que Luigi está colgando, como si este hubiera decidido quitarse la vida. Diferentes teorías salieron en su momento, diciendo que todo lo que vemos en el juego, es una representación de la otra vida, y que Luigi, en realidad había muerto tiempo atrás. Sin embargo, parece tratarse de un error en las texturas, generando dicha incoherencia con el fondo del escenario. Fue un personaje de Plaza Sésamo, quien parecía venir de un universo paralelo y distante, con el propósito de enseñarle a los niños números y letras. Debido al aspecto carente de un cuerpo, lejos de representar una motivación positiva en los pequeños, terminó por asustarlos de forma permanente, y con miedo de ver el programa durante mucho tiempo. Es sin lugar a duda, uno de los personajes más extraños que tuvo la serie. A finales de la década de los 2000, diversas creepypastas comenzaron a surgir, en torno a Pokémon rojo, azul y verde. En una de ellas se afirmaba, que había un final secreto en la torre Pokémon de Pueblo Lavanda, siendo ocultado por lo aterrador que podría llegar a ser, al diferir con el combate que tenemos, en contra del Marowak fantasma. Tras seguir una serie de instrucciones en el juego, podríamos acceder a una batalla final alternativa, contra un entrenador que había sido enterrado vivo, de allí el nombre.
con supuestos videos que demostraban las cosas, muchos usuarios intentaron hallar dicho jefe durante horas, sin tener éxito, ya que nada más se trataba de una modificación bastante creepy, y muy bien hecha, de aquel infame entrenador de Ultratumba. Se trata de una producción realizada en 2015, por el equipo tras el canal de Rocket Jump, parodiando a los extraños comerciales de los 90. El comercial intenta vendernos un producto llamado Liquid Slam y Pizza Pickins, promocionándolos como una bebida y comestible hecho para niños, relacionada con el juego y el deporte. Cansados de hacer siempre lo mismo en casa, un grupo de niños decide salir a jugar al parque, no sin antes consumir la bebida incitados por su madre. Luego de un par de segundos, aparece en pantalla una especie de amalgama de los tres, fusionando sus cuerpos en una abominable criatura. Si hablamos del final, resulta ser por demás divertido e hilarante, aplaudiendo el excelente trabajo que realizaron. Decidí ponerlo en esta posición, ya que debido a lo bien realizado que se encuentra, muchos niños a mediados del 2015 pudieron creer que era un comercial de verdad, poniendo sobre la mesa el peligro de consumir este tipo de bebidas. Fue un bizarro personaje de la serie infantil brasileña, Balao Mágico, convirtiéndose en un éxito entre los niños de aquel país, durante la década de los 80. Su popularidad trajo consigo peluches del personaje, los cuales se vendieron bastante bien durante su fabricación. Debido a su peculiar aspecto, llegó a confundir a miles de televidentes, con padres de familia que cuestionaban su diseño, y lo que en realidad representaba para los más pequeños de la casa. Sin embargo, una leyenda urbana comenzó a rondar, la cual decía que tras haber hecho un pacto con el diablo, el programa había tenido el rápido éxito que supuso, y que los muñecos del simpático personaje que estaban a la venta, tenían en su interior un peligroso puñal para sostenerse. Según la información que se encuentra disponible, por increíble que parezca, dicha leyenda terminó ser cierta, entre comillas, siendo de plástico el objeto cortopunzante que tenía como cuello, el cual le valió su salida del mercado por obvias razones. Así, Morso Hamouru fue un programa infantil de finales de los 90 y comienzos de los 2000, de origen finlandés. La serie trata de tres personajes en su vida cotidiana, siendo así, un burro tímido e infantil. Morso, una criatura extraña de raro aspecto quien conoce al burro, convirtiéndolo en alguien valiente para superar sus miedos. Luego conocen a un gato llamado Mouro, quien es terco y de voluntad fuerte. Durante muchos años, el programa fue considerado como un lost media, llegando a obtener fragmentos de sus episodios antes del 2020. Luego de una extenuante búsqueda, por parte de los usuarios, debido a sus retransmisiones de 2010, 2017 y el mismo 2020, los capítulos fueron respaldados por los usuarios, en archive.org. Esta serie supuso diversas pesadillas en los pequeños, gracias al personaje de Morso, quien contrario a su aspecto físico, era alguien amigable y tranquilo. Al ser un tema algo desconocido, es posible que no muchas personas hayan experimentado este suceso. Durante los años de vida de la primera Xbox, diferentes usuarios reportaban escuchar sonidos raros, provenientes de la caja X, de Microsoft. Se decía que si dejabas la consola en reposo, empezarías a escuchar ruidos de todo tipo, como distorsiones sonoras demasiado horribles, y mensajes crípticos en balbuceos sin sentido. En realidad, muy pocas personas llegaron a percibirlo, ya que no en todas las consolas sucedía este fenómeno, y en las que se presentaba, muy posiblemente eran mandadas a revisión, por sospechar de una falla interna. Debido a la poca información que se tiene sobre el tema, es difícil llegar a una conclusión precisa, pudiendo tratarse de simples creepypastas, ligadas a la popularidad de la nueva consola, por aquella época. Se trata de una de las cinemáticas, al interior del videojuego Valkyrie Profile, en sus diferentes versiones.
siendo quizás la más perturbadora que podrás encontrar allí, toma lugar cuando la princesa Helanda bebe polvo de necrófago sin saberlo, empezando así a transformarse en uno de estos seres. Esto nos brinda una de las escenas más recordadas del videojuego, en la que nos infieren que la persona que organizó todo esto fue Lombert, un asesor del rey y de la propia Helanda. Con su alma completamente corrupta, su cuerpo se deformó para convertirse en un demonio sin mente ni corazón. En realidad no estaba al tanto de las cosas, siendo uno de los añadidos que consideré más misteriosos y enigmáticos del iceberg. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.